De verdad que es un placer tenerte, Tirsa. Muchas gracias y estamos aquí nuevamente en nuestro cuarto día, ya casi concluyendo nuestro curso de Adviento. Esperemos que sigan participando. Muchas gracias, Manuel, y gracias a cada una por estar hoy ahí y escuchar voces también antiguas que son nuevas, ¿no? Como la de Lucio, que nunca envejecen. Como decía Guillermina, gracias, Guillermina, también por recordar esas historias. Y qué lindo que esta noche iniciamos con una pregunta que realmente tendría mucho que ver con la clave de lectura que estamos trabajando. Porque justamente es una clave de lectura que nos invita a leer los textos bíblicos desde la clave de la diversidad, justamente para reconocer que somos más que uno, ¿no? Que somos muchos, que ese uno que conocemos como Dios, el Dios Trino, siempre recuerdo eso, está formado o su presencia se puede entender solo a partir de una diversidad, ¿no? Y si no somos capaces de reconocer esa diversidad que somos, en la que estamos, en la que existimos, difícilmente podemos descubrir a Dios. Y qué bueno ese comentario de Manuel, de decir que lo que nos une o debería unirnos es el mensaje de Jesús. Qué lindo. Y el mensaje de Jesús, que es un mensaje liberador, también está más allá del mismo Jesús. Porque hay otros mensajes que también son liberadores y no necesariamente cristianos. Entonces, pero hay que tener mucho corazón abierto para entender esa diversidad. Así que agradezco y quiero aprovechar este momento justamente para escuchar una canción que esta noche nos sirva así como de orientación espiritual, casi, si queremos, para la reflexión que vamos a hacer con el texto de esta noche. Si alguien quiere decir cómo dejó resonar, con qué frase, con qué palabra, así sencillo, solamente una frase, una palabra, no mucho, si quiere compartirla, puede ser por el chat también, sobre la canción, cómo le tocó esa canción, si le fue útil. A mí la frase que me gustó, ay, perdón, no pedí permiso. La frase que me gustó fue, nos duele el otro y su herida. Gracias. Ay. De Manuel por ahí, bueno, Nelida y después Frank. A mí lo que me resonó es que dice, somos así, pero podemos cambiar el mundo. Tenemos que salir, tenemos que dejar de mirar nuestro ombligo. Gracias, Nelida. Rams. Como decía Mérida ahora, cambiar. Lo que yo entendí de la canción muy hermosa es de que nosotros debemos de meternos en el corazón para ayudar a cambiar no solamente a las personas, sino al mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Con estas clases que nos da la profe Tirsa, que son muy hermosas. Y así de esa manera, la canción está penetrada en todo lo que hemos visto en estas clases. Ayudar a cambiar. Y más a todo aquel necesitado, siempre lo diré, de la palabra de Dios. Gracias. Gracias a usted, Franz. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona?
Si A no, mí me pues, llamó la atención. Somos así, sentir, cuando seamos capaces de sentir lo que siente el otro. Esa es una frase muy buena que nos lleva también a que no nos quedemos en nosotros mismos, sino también en trascender de lo que aprendemos, lo que vivimos, también trascender y ver en el otro esa posibilidad de que es también hijo de Dios. Posibilidad no, de que es también hijo de Dios. muy bien. Rosmira, Muy buenas noches. Pienso que mientras nosotros no nos concienticemos, no podemos cambiar el mundo. Así hagan cosas, porque a través de todas estas enseñanzas en la cual me ha servido muchísimo y estoy agradecida con el Padre Manuel, con sus colaboradoras, con el Instituto Claretano, en la cual he recibido toda esta enseñanza gratuita. Estoy supremamente agradecida. Mientras yo no sea consciente y me ponga en el zapato del otro, no se puede cambiar este mundo. Esa es mi opinión. Gracias. gracias, Rosmira. Profesora, no sé si haya Agnes Ari. Bueno, era imposible leer. Agnes. Hola, buenas noches, Dios bendice su bien. A mí me quedó mucho esa frase, somos así y podemos cambiar el mundo, porque sí, de verdad, somos así. Y cada día somos más los que podemos cambiar el mundo. Y estamos haciendo el esfuerzo, el estar aquí, el caminar con las respuestas desde el Evangelio para uno mismo y para otros, nos da eso. Y a mí se me quedó esa frasecita y de verdad somos así, somos constructores del reino. Gracias. Muy bien. Sal a la calle con una prenda al revés. Yo pensaba que estaba diciendo dice ahí el consejo de mi amiga Yola. Ahí hay el comentario de Emi que nos invita a demostrar que se puede cambiar las cosas y vivir en un mundo mejor. Y luego también Nora, somos llamados a hacer el cambio, somos así, nos empuja el futuro. Gis, el ponerse la prenda al revés, pienso que significa al no caer en esquemas, el hacer las cosas diferentes. María del Carmen, sal de tu ombligo y sal a la calle con una prenda al revés. Vamos a hacer caso, vamos a salir con una prenda al revés. Con un pensamiento al revés, o como yo digo en mi hermenéutica, con una hermenéutica del otro lado, siempre del lado del pobre, de los que no tienen voz. Bueno, ahí estamos, profesor. Gracias, qué bonito, ¿no? Todo lo que han compartido, y me parece que esto que ustedes han resaltado de la canción nos sirve mucho para presentar este texto que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar con un texto muy conocido también, ¿verdad? Por ustedes, que es Mateo 1, del 8 al 25. Pero vamos a comenzar de una manera distinta y no vamos a comenzar con la Biblia directamente, ¿no? Yo creo que ya esto que ustedes han ido levantando de la canción, con lo que se han ido conectando con esta canción, nos ayuda también para entrar al texto bíblico hoy. Pero queríamos iniciar con dos preguntas que nos van a permitir un poco pensar primero fuera de la Biblia. Y esto lo vamos a hacer en unos 3 minutos. No nos interesa hoy que levantemos la mano de una vez, inmediatamente, sino que pensemos bien en ese contexto nuestro fuera de la Biblia, que tiene que ver con estas preguntas que vamos a hacer. Y después de unos 3 minutos, vamos a pedir a 3 o 4 personas que compartan lo que han reflexionado. Ojalá y que puedan participar más personas
en este primer diálogo de aquellas personas que son muy atentas, escuchan muy bien, pero casi nunca se atreven a hablar, ¿no? Entonces, ojalá que puedan hoy atreverse, ¿no? Sentirse en casa, ¿no? Yo, que soy como la última que ha llegado a este círculo, me siento en casa, ¿no? Ustedes siento que son acogedores, acogedoras. Entonces, siéntanse así y ojalá puedan conversar así también libremente. Entonces, la primera pregunta, ¿qué caracteriza la paternidad en la sociedad de este tiempo? ¿No? Algunas características que ustedes piensen caracteriza la paternidad en este tiempo. Y la segunda, de estas características que ustedes pueden contactar, ¿qué tipo de masculinidad representa? ¿Qué tipo de masculino, qué tipo de masculinidad representa? Entonces dialoguemos, pensemos primero sobre esas dos preguntas. Si quieren escribir en sus cuadernitos, ahí escriban las respuestas, piénsenlas, y en unos 3 minutos vamos a pedir que por favor iniciemos el diálogo. Hoy el Padre Manuel, como siempre, nos va a ayudar. Yo pienso que hay empieza a haber una presión hacia los papás para que asuman roles o tareas que antes no se les exigía. Sobre todo hay sociedades, digamos, en las que ya la legislación ha cambiado y ya, por ejemplo, cuando nace un bebé, ya no solo es la mamá la que tiene permiso laboral, sino que también a los papás les dan permiso laboral para que también los papás atiendan al recién nacido, ¿verdad? Y ya hay papás que hasta cambian pañales, se levantan por las noches si es que se despiertan con el llanto de los niños. Sobre todo ciertas sociedades y más que todo en las generaciones más jóvenes, sí ya se puede ver este cambio, ¿verdad? Que es bastante reciente, siento yo, porque no tiene, creo yo, ni 50 años. Y precisamente por eso hay también sociedades todavía en que los hombres rechazan mucho esos roles que los identifican como muy de mujeres, ¿verdad? Y no, entonces sigue todavía en muchas sociedades o sectores de las sociedades todavía muy fuerte eso de que el papá es el que provee y que solo se preocupan por proveer si es que proveen, porque también hay muchas sociedades en las que es muy común el abandono de los padres a sus hijos. No digo que las mamás no lo hagan, porque también hay mamás que abandonan a sus hijos, pero las estadísticas muestran que es muchísimo más alto el abandono de los padres, ¿verdad? Pero en general, pues, eso es lo que, la tradición, digamos, lo más tradicional es que los papás se encargan de regañar cuando las travesuras han sido muy grandes y de proveer, pero todo lo demás del cuidado de los hijos corresponde a las mamás, ¿verdad? Es lo más tradicional y yo creo todavía es lo más usual, sobre todo aquí en Latinoamérica. Gracias, Regina. María Elena y luego Marisol. Buenas noches. En realidad a mí no me gusta hablar mucho, pero ya que están diciendo de que hablemos, voy a ser bien cortito.
Para mí la fraternidad se caracteriza en compartir, solidarizarse, respetarse, acercarse y aceptar, estar siempre atenta a las necesidades del otro. Eso para mí es la fraternidad. Ahora, en cuanto a qué tipo de masculinidad se está presentando con la fraternidad, es un poco complicado por nuestra sociedad, pero desde el momento que nosotros queremos vivir de manera fraterna, tendríamos que despojarnos de que tú eres hombre, yo mujer, simplemente vivir como hermanos y siempre estar atentos a las necesidades del resto, con mucho amor. Gracias, María Elena. Es el ideal. Hola, buenas noches. Desde Chile, del norte de Chile. Bueno, lo que yo veo en este tiempo aquí en mi país, porque es mi realidad, yo veo que la paternidad hoy en día ha cambiado, yo creo que para bien. Se ven a los padres más presentes y más activos en la crianza. Creo que están tomando ese rol un poco más a pecho. Yo creo que también ha ayudado un poco la mentalidad de las nuevas madres también, que están dejando que los padres se inmiscuyan más en las cosas de crianza. Las nuevas madres, mujeres jóvenes que están siendo mamás ahora, también tienen que salir a trabajar, entonces se está compartiendo más esa labor y se ayudan mutuamente. Lo que yo veo con mis amigas jóvenes se ve mucho. Y en cuanto a la masculinidad, yo creo que los jóvenes de hoy están mucho más abiertos a dejar estos estereotipos tradicionales, machistas. Los jóvenes no tienen miedo a tomar roles que eran solo de mujeres. Lo veo en mis hijos, que son mucho más críticos de nosotros, de mi generación, y eso también los hace ser mucho más abiertos a los cambios. Y si bien el machismo es muy difícil de erradicar, porque yo creo que dentro de Latinoamérica está como en el ADN, no sé, pero creo que estas nuevas generaciones van por buen camino. No hay miedos a dejar estos estereotipos del macho alfa, como se diría. Sí, el papito corazón que le llamamos acá en Chile, que hace hijos por aquí y por allá, y no se responsabiliza, eso aún existe aquí, y en la quebrada del ají, como decimos en Chile. Pero el que se responsabiliza, inclusive hay agrupaciones acá en Chile donde estos papás luchan por tener la custodia de sus hijos, por hacerse cargo de sus hijos y que no solo quede en manos de la madre. Entonces, yo creo que hay un grupo que está dando pasos en positivo frente a estas nuevas masculinidades. Tengo fe en los jóvenes. Gracias, Marisol. Agnes y luego Marta Montero. Bueno, frente a la paternidad, sí, para mí sigue siendo algo difuso, porque sigue siendo un hecho en el que la paternidad, no hay una respuesta real de los hombres frente a esa paternidad. Sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, yo hablo porque por lo que vivo acá, todavía es muy complicado para los hombres asumir un rol de paternidad real, cuando les han enseñado toda la vida que la paternidad es dar la manutención y como decía la primera hermana que habló, pues ser el que castiga o el que mueve cosas
cuando el muchachito se porta mal, ¿cierto? Pero sigue siendo muy difusa la visión o la figura del padre en lugares como Colombia, porque sigue siendo, digamos, entre los jóvenes, por ejemplo, hay algunos que han tomado la responsabilidad de abrazar a sus hijos de manera muy especial y asumir la respuesta para ellos, pero hay otros que no. También, como decía una compañera, es también como esa situación de las mujeres, cuando muchas veces los hijos salen no de un fruto de una relación real, sino fruto del ejercicio de la libertad, de la libre personalidad. Y en ese sentido, todavía falta mucho por trabajar con los papitos, y porque hay que todavía hacerles ver que no es solamente la manutención, que no es solamente llegar a casa y que pongas el plato de comida, sino también ser el padre que se acerque y que dialoga y que está consciente. Yo digo porque yo lo viví. Mis hijos nunca vieron un padre que fuera consecuente con ellos, sino que era el que ponía el alimento medianamente cuando vivió hasta cuando vivió con nosotros, y después cuando fue no volvió tampoco en lo mismo. Y en ese sentido, la masculinidad también pierde un poquito su perspectiva, pierde un poquito su realidad, porque por lo menos en un país como Colombia es muy, muy importante las mamás, y las mamás son las que centran la vida de la familia en este momento. Hay padres muy preponderantes, pero ya no es esa fuerza donde papá y mamá en el núcleo familiar eran centrados, porque hoy son más las familias que son homoparentales, que son de un solo padre, y es por lo general una mamá con la abuelita y con uno o dos hijos. Entonces, en ese sentido, creo que la masculinidad también ha ido perdiendo bastante perfil en nuestras sociedades. Gracias. Gracias, Marta. Marta Montero. Buenas noches, gracias. Bueno, mi opinión, tal vez me voy a basar por mis hijos y hasta mis yernos, donde sí ha cambiado mucho, donde ya hay grandes cambios en el sentido de que el hombre ayuda mucho en el cuidado de los hijos, y si lo vemos desde un punto de vista, eso es muy cansado para que lo haga solo la madre. Pues ya eso se ve donde el papá cambia a los niños, donde él cuida a los niños. Si hay un niño más pequeño, un recién nacido, cuida de los mayores, cosa que antes eso se veía solamente en la madre porque era responsabilidad de la mujer. Entonces, basándome, ya le digo, a mi forma tal vez de crianza de mis hijos, entonces ellos han ido tomando ese rol que no es solamente de la mujer, sino que es obligación de los dos. Y en cuanto a la segunda pregunta, los hombres no son ahora tan machistas ya. Se reparten esas obligaciones, se dan esas obligaciones, pero no sé si estaré tal vez equivocada, porque todavía se ve en muchos hogares, en muchas familias se ve donde es solo la mujer, pero también eso tiene que ver con la crianza y la forma en que uno los va a ir llevando hacia el futuro. Yo con mis hijos siempre acostumbré de que si ellos, la esposa o el esposo necesitan, ayudarse mutuamente. Entonces, muchas cosas cambian si nosotros como padres de familia también ayudamos a esa sociedad de ahora. Muchas gracias. Gracias. Profesora, no sé si había dicho que 2 o 3, o no, o seguimos. Sí, escuchemos si Deogracia es concreta, escuchamos que ya tiene la manita levantada y terminamos con ella. Bueno, buenas noches, profesora. Todas las que me antecedieron, pues está bien, ¿verdad? Sus opiniones, pero mi opinión personal
y de acuerdo a mi país, que es Honduras, y yo pienso que eso también de acuerdo a la cultura de los círculos, ¿verdad? Dentro de la sociedad, ¿verdad? Porque todavía, pues para mí, aquí en mi país, pues la paternidad para mí, pues es irresponsable, ¿verdad? No lo digo personalmente, porque yo pues tengo un gran esposo, ¿verdad? Pero sí he visto en las diferentes familias y la generalidad es que la paternidad es irresponsable, ¿verdad? Y dentro de las características de la masculinidad también es una sociedad machista, ¿verdad? Porque dentro de esa irresponsabilidad, pues va dentro del machismo, ¿verdad? Va incluido dentro de la cuestión de la irresponsabilidad, esa es una consecuencia, ¿verdad? Entonces, eso es aquí en mi país, ¿verdad? Que yo, pues, la generalidad, sí, hay padres responsables, porque lo digo por mí, ¿verdad? Por mí personalmente, y mi hijo también, pues, se acaba de casar, ¿verdad? No así, pues, con mi hija, pues, es madre soltera, ¿verdad? Entonces, la mayoría es eso, es una irresponsable y machista. Bueno, buenas noches. Gracias, Deogracia. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, con ese tema que ustedes han traído a través de estas preguntas, que esas preguntas no eran más que generadoras de eso, ¿no? El nombre lo indicaba, para generar como un diálogo, un aterrizaje en el tema que vamos a trabajar esta noche, que justamente lo encontramos en Mateo 1, del 18 al 25, y que tiene el personaje que vamos a trabajar esta noche, José, ¿no? El personaje José. Pero qué interesante es tener los pies en nuestra realidad primero, ¿verdad? Como práctica en nuestras lecturas en América Latina, pensar primero para fuera de la Biblia, a ver cómo se están dando algunos temas, aunque difícilmente podamos sí compararlo con lo que en el texto de la Biblia estrictamente se está dando. Pero sí nos permite pensar en algunas características que de repente al final de la reflexión de hoy podemos aprovechar, ¿no? Para seguir en este proceso de cambio de nuestras propias realidades. Y antes de pasar al texto, yo voy a levantar como dos cuestiones que permanecieron, ¿no? La una que ustedes bien traen cuando hablan de la paternidad, el tema de los roles, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad, en sentido general, ¿no? Para no decir sociedades, porque estamos en distintos países, pero en sentido general, si hablamos del sistema que rige, ¿no? Como en todas las sociedades, el sistema patriarcal, tenemos unos roles que son asignados para hombres y asignados para mujeres, ¿no? Son asignaciones que se hacen, no son naturales, no vienen de Dios, sino que son asignaciones que han hecho las sociedades patriarcales para permanecer con la dominación de unos seres frente a otros, ¿no? Así como el racismo, el sexismo, ¿no? Y así por el estilo. Pero ustedes también traen un dato importante, y es que, mira, estamos en algunos de nuestros países, esos roles por lo menos están siendo criticados. En algunos casos tal vez con unos intentos de cambio, pero por lo menos criticado ya es algo, ¿no? Y eso ya nos ubica en otro momento, ¿verdad? De la historia de nuestros pueblos en América Latina. Por lo menos, aunque, ¿no? Como decían también ustedes, aunque
no se siente con fuerza los cambios, aunque no se sientan en algunos países con fuerza, todavía no se sienten, pero ya en algunos países hay por lo menos esa intención de criticar esos roles que vienen siendo asignados y que esos roles marcan tanto a las mujeres y han sido las más sacrificadas como también a los hombres, y los hombres parecen más jóvenes, se están dando cuenta de esto, ¿no? Otra cosa que ustedes dijeron es que las madres también han ido cambiando, ¿no? Interesante, ¿no? Porque parece que el cambio no se da de un lado, sino que se da así como que de todo, o se tiene que dar de todos los lados también, ¿no? Bueno, vamos a entrar con esos datos, ¿no? Para sentir y leer este texto desde nuestras propias realidades. Vamos a leer el texto de Mateo 1. Es cortito, miren, este texto. Mateo 1, del 18 al 25, y conectarnos en ese texto con lo que nos está diciendo, y después vamos a volver a nuestra realidad para ver cómo el texto también impacta eso que estamos viviendo en nuestra realidad, ¿no? O en nuestras realidades. Entonces, si alguien tiene ahí una versión de la Biblia, tal vez Jerusalén o cualquier otra que tengan, para leer el texto. Mateo 1, del 18 al 25. Siempre es bueno como escuchar, ¿verdad? Conectarnos, escuchando el texto. ¿Puedo empezar? Gracias. Sí. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y, sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Gracias. Gracias. Me gustaría preguntarme, esta noche estoy así como muy preguntona y disculpen, porque lo que quiero es que construyamos como siempre juntas y juntos esta reflexión, ¿no? Y me gustaría hacer dos preguntitas más, después de escuchar el texto, después de escuchar este texto tan interesante, bonito, ¿no? De punto de vista. Pregunto, ¿qué llama la atención en este texto? ¿No? ¿Qué llama la atención? Pueden escribirlo en el chat o ¿qué preguntas nos surgen en relación a la historia de José? ¿Alguna pregunta? ¿Qué nos llama la atención y qué pregunta nos surge? Y justamente después de haber escuchado, ¿no? A las mujeres que nos compartieron sobre la paternidad de estas sociedades nuestras. Nélida.
Melina, tiene su micrófono apagado. Perdón. Le digo, a mí me llama la atención cómo José inmediatamente acepta lo que el ángel le dice, ¿no es cierto? Cómo está dispuesto a ser padre de ese niño, ¿no? No pone ningún obstáculo. Gracias, Melina. No, gracias a usted. Ay, yo seguro voy a hacer polémica porque a mí no me parece que lo aceptara tan rápidamente. Siento ahí, ¿verdad? Que como José, siendo un hombre justo, dice el texto, lo primero que quiso, aunque trató de no denunciarla públicamente, pero quería abandonarla. O sea, su primera reacción fue abandonarla. Entonces, siempre me queda como esa espinita ahí, ¿verdad? Lógicamente, después el texto dice que él reaccionó y cambió de actitud, pero la primera reacción de José fue abandonar a María. Y creo que mucho tiene que ver lo que dijeron las compañeras anteriores, de cómo tiene que ver la cultura y el machismo o el patriarcalismo, la forma de cómo estaba organizada la sociedad, que lógicamente influenciaba a José, era parte de su cultura. Gracias, Giselle. Mire, yo sé que hay varias manitas levantadas, pero yo vi, me van a disculpar, a Ángel, que levantó la manita y la bajó. Y como hablan pocos hombres en este grupo, me gustaría si le pudiéramos dar el chance, no que nos van ustedes también ahora, pero si Ángel quiere dejar su manita levantada. Ok, perfecto. Vamos a escuchar a Ángel, si le parece, las compañeras le están dando el espacio en este momento. ¿A quién dan espacio? Ángel. No sé si me escuchan. Sí, señor, le escuchamos. Fíjese que yo ya estudié este texto, entonces para entenderlo bien, tenemos que entender cómo era el matrimonio de los judíos, no acusar solo a José de que él ya dejó a María, porque el matrimonio de los judíos costaba de pedir la mano y ponerse hasta el segundo año y vivir con ella. Entonces, en ese segundo año es donde se produce el embarazo de María. Y yo creo que José era un hombre muy consciente porque nunca quiso, él sabía que si denunciaba a María la iban a apedrear, porque esa era la costumbre judía. Entonces, él se abstuvo de hacer eso. Pero yo creo que él necesitaba lo que le pasó en sueños y lo observó perfectamente bien para lo que Dios lo estaba utilizando. Gracias, Ángel. Vamos a escuchar a Marielos o alguien más. No sé, Padre Manuel, si usted está con más mirada que yo, ahí conoce la gente. Veo a Marielos. Buenas tardes, buenas noches más bien. Siguiendo un poco a la revolucionaria Gis, porque yo lo pensé, pero no lo había querido decir. Yo pensé, ¿cómo por un sueño yo voy a cambiar de actitud? O sea, por un sueño compro lotería porque me salió el 32 y entonces yo compro el 32 porque soñé, ¿verdad? Pero por un sueño yo voy a dejar de repudiar a la señora que va a tener un hijo que no es mío. O sea, eso es lo que, ay, qué tirada, ¿verdad? Que Gis lo empuja a uno a decir estas cosas. Pues qué bueno que piensen, ¿verdad? Y que digan lo que piensan.
¿Alguien más? No sé, ya las manitas ya se desaparecieron o me desaparecí yo. Creo que Juan estaba levantando la mano. Sí, Juan. Ajá. Sí, estaba desde antes porque aquí nos están dando a los varones una goleada como le dieron a Costa Rica y ni el padre Manuel no nos sale a defender, nos golean, nos dan una paliza terrible y pues no es para tanto, oigan, y que el machismo no aplica pues acá a los varones, ha cambiado todo, ¿no? Porque no sé si es más suave, porque antes los varones teníamos que trabajar desde las 8 de la mañana, salíamos a las 7 a trabajar, hasta las 10:30 que veníamos, y ahora teníamos que ayudar a los niños. Y además estaban los niños ahí asustaditos, se encontraban asustaditos porque las mamás les decían, te has portado mal, no, apenas venga tu taita, así les hablaban, a ver, apenas llegue tu taita, le aviso lo que te portas mal. Entonces, las asustaditas esperaban al que les daba tanto cariño, aunque llegaba cansado, daba tanto cariño. Y ahora es más, pues la tecnología ha cambiado sustancialmente y quienes apoyan más dentro del círculo que me manejo, quienes apoyan más en la parte tecnológica es a los papás. Acabo de estar hace 2 meses en los Estados Unidos a un grupo de mujeres peruanas, pues ese grupo pues les encargan a los papás que cuiden a los hijos, pues que como están en el problema de las drogas, que el hijo ya tiene una enamorada y que la enamorada utiliza droga y que le pega sus pisas al pobre hijo, entonces que el papá sea el que se haga cargo y entonces los papás hacen cargo de todo, ¿no? Y entonces, y sobre esto estoy de acuerdo con la cultura de los judíos de esto hace 2000 años. Es diferente a lo que ahora pensamos y sí, pues el machismo que nos golean, el machismo yo creo que era, ya que estábamos 6-0. El machismo que no se termina, ¿verdad, don Juan? Sí, así que bueno, vamos a darle la palabra a Griselda. Sean concretos, precisos para poder avanzar al tema. Ayuden a los varones. Griselda. Buenas noches. Para mí, bueno, el tema de la paternidad, el machismo siempre ha abundado en el sentido de antes y después. Y si se dirá, bueno, no se lo van a saber yo. Pero yo conozco personas que se salen del parámetro y no lo considero machistas, sino son personas que tienen sus hogares, ayudan, cooperan. Y lo que pasa es que vivimos en sociedades de que ya la mujer tiene que trabajar a la par del hombre. Y eso de repente desbalancea, sobre todo la educación de los hijos, en el sentido de que en tiempos antiguos el hombre es el que hacía todas las cosas. Ahora la mujer y el hombre hace todo también por igual. Así que el machismo, bueno, yo creo que está dentro de uno mismo, que se quiere creer machista, pero en realidad en el fondo de Dios no era machista, José no era machista, él velaba por Jesús hasta el día que se fue de su hogar. Así que también tenemos que centrarnos en eso y las cosas van a cambiar. Gracias. Bueno, ya parece que Griselda está leyendo otro evangelio. Aquí hay algunos comentarios de José Guerra que dice: José era justo, prefirió separarse de ella. Me parece muy justo que en vez de rechazar al niño, Jesús lo adopta como su hijo. Luis Garzón: en realidad ha sido común escuchar en este espacio que esas historias, relatos han sido escritas para personas de aquellos tiempos. En aquellos tiempos seguro que fue considerado algo notable que José conservara el compromiso. Quizás el mensaje es que la paternidad debe
atravesar las peores circunstancias. Ok. Gracias. Bueno, con esas palabras de ustedes nos conectamos entonces con la reflexión. Y quiero destacar, antes de conectarnos, algunas de las cosas que ustedes han dicho que nos llevan a afirmar que José, como los hombres y las mujeres de hoy, José y María, nos lleva a recordar el texto, hacen parte de una cultura, ¿no? Y ustedes lo recordaron muy bien. Ángel, por ejemplo, nos recordaba eso. Hacen parte de una cultura que tiene también sus asignaciones y clasificaciones para mujeres y hombres, y más que eso, para las relaciones, ¿no? Tiene sus códigos, ¿no? Para las relaciones. Y en este caso, lo que me llama a la atención del texto es que parece ser el mismo Dios, ¿no? En presencia del Espíritu Santo y con la colaboración del ángel, que parece, digamos, voltear la camisa al revés, ¿no? O sea, virar la camisa. Y esto nos permite entonces así, afirmar que uno de los datos que dio alguien, no recuerdo quién fue, que José parece era una persona justa. Me inscribo con Giselle en decir, y con las que apoyaron a Giselle también, en decir, al inicio José estaba dudoso. Claro, porque hace parte de esa cultura que ya sabemos, ¿no? De la cultura judía, que tenía unos códigos muy estrictos en relación a las relaciones, al matrimonio o al noviazgo, ¿no? Al tener hijos antes del matrimonio y a descubrir que no era el padre del niño. O sea, pero parece que Dios viene a virar, a poner todo al revés, porque parece que estos roles, estos códigos, no siempre funcionan, ¿no? O deberían parecer no siempre funcionar. Principalmente cuando alguien, no importa quién sea, está amenazado, ¿no? Entonces, yo me gustaría iniciar con esto del noviazgo, ¿no? De José y María en la tradición de Palestina, como ustedes dijeron. O sea, es una cultura muy distante de la nuestra, aunque podamos dialogar con ella, ¿no? Con ella. Entonces, la relación entre José y María no tiene nada de extraordinario, fue algo común y normal. O sea, el noviazgo, el tener las relaciones afectivas, si se quiere, antes para conocerse, ¿no? Para ir al matrimonio. Era algo común. Y es común en todas las culturas, ¿no? Ahí podemos como dialogar con esa cultura que es tan antigua. Generalmente, desde la adolescencia, las muchachas eran prometidas en casamiento a un hombre, y yo diría, y escuchándolo a ustedes, todavía lo afirmo, más que a un hombre, a las familias, ¿no? A las familias. Las relaciones se concretizaban a través de las familias. Eran matrimonios, por eso yo digo consensuados, ¿no? Entre las familias, ¿no? De esos tiempos, ¿no? Entonces, no eran tanto como los individuos, hombres o mujeres solitos por allá, sino que las familias tenían que ver. Había un código de familia, ¿no? En Génesis, solo para recordar, en Génesis 26, Esaú, el hijo de Isaac, ¿no? Y Raquel, tuvo problemas porque se casó con una etea, o sea, con una mujer que era de un pueblo, ¿no? Enemigo de la familia, ¿no? De los hebreos. Entonces, esto para decir como ejemplo que estas relaciones eran consensuadas, ¿no? Eran consensuadas familiarmente. En Génesis 24, por ejemplo,
es una excepción, encontramos una excepción, porque en todas las culturas, por más de códigos y por más cerradas que sean, hay excepciones, ¿no? Se dan excepciones. Y me gusta mencionar siempre cuando trabajo este tema, la excepción que hay con Rebeca, ¿no? En Génesis 24, que el mismo, la misma familia de Rebeca, el papá de Rebeca, le pregunta si ella está de acuerdo con el noviazgo que se le presenta. No, son de las pocas veces que aparece, ¿no? En que a las mujeres se le pregunta, ¿no? Se le pregunta si se quería dentro de la Biblia, porque, como les decía, eran relaciones consensuales. En ese mismo sentido, hay una memoria que a mí me gusta siempre recordar, que es la de Cantares, ¿no? Cantares 8, donde la joven, ella se revela justamente a estos códigos familiares que le imponen casarse sin ellas estar, digamos, de acuerdo o no, ¿no? Y aquí está esta memoria de Cantares, que es tan bonita y que casi siempre se lee cuando hay matrimonio y eso, pero casi nunca se presta atención a la rebeldía de la joven, que ella le dice a los hermanos, eso cuando ustedes estudian Cantares capítulo 8 lo van a ver, es muy bonito, pues que la dejen, que ella es la que sabe con quién quiere, a quién quiere amar y a quién no, ¿no? Es muy, muy bonito el texto, ¿no? Esto para hablar de secciones que hay en esa cultura, a pesar de lo difícil que es, ¿no? Fue en este tiempo de espera, digamos, para el matrimonio y eso, de ir a vivir juntos, ¿no? Como se puede entender, que aconteció la novedad, ¿no? De María quedarse embarazada. Y teológicamente, como explica el texto, sin saber cómo, ¿no? Sin saber cómo. Y digo teológicamente, quiero insistir en eso, porque recordemos que estamos en un texto bíblico y que hay aquí unos planteamientos que solo se pueden entender desde el punto de vista teológico, porque desde el punto de vista sociológico no tienen cabida, pero desde el punto de vista teológico sí, ¿no? Y así digamos que lo aceptamos, ¿no? Entonces, en este sentido, el evangelista Mateo quiere destacar el nacimiento extraordinario de Jesús como hijo de Dios, ¿no? Esa es como es la hipótesis, digamos, es la tesis, disculpen, es la tesis de Mateo, demostrar que Jesús es hijo de Dios. Y lo hace así desde su nacimiento, para mostrar eso. Y luego, pues como vimos también, Lucas pues bebe de esta tradición, ¿no? Un poco. Entonces, es interesante, a mí me gusta siempre recordar en este momento, porque Mateo está tan interesado en esto, que para la genealogía explica el origen de Jesús, no solamente como hijo de Dios, sino también como judío, ¿no? Como parte de la cultura, ¿no? Como hijo de la cultura judía. Recuerden que Mateo es el evangelista más judío de los tres, ¿verdad? De los 4 evangelios, ¿no? Él es el más judío. Digamos, de los sinópticos también, el más judío. Entonces, él está preocupado también con decir Jesús es hijo de Dios y además es hijo de una cultura, ¿no? De una cultura. Por eso el mismo texto le da su descendencia y todo, ¿verdad? Bueno, Mateo presenta a José, y alguien de ustedes ahí lo dijo también, a José como el justo, ¿no? El Sadik. Y es muy importante este término, ¿no? Para que lo vamos a recordar solo, porque ustedes saben mucho de este texto, pero lo vamos a recordar para entender cómo es que Mateo construye esta tesis para presentar a José, ¿no? Como, para presentar a Jesús como hijo de Dios y a José, entonces, como un hombre justo, ¿no? Un hombre justo. Que, aunque
bien es cierto que no quería, ¿verdad? Aceptó. No quería, ¿por qué? Por algo que ustedes dijeron, porque hay una cultura que impone otra cosa, ¿no? Hay una cultura que impone otra cosa, como en todas las culturas. La cultura impone unos roles, impone unos comportamientos, impone unos hábitos, pero hay quienes, como nos decía, como nos contaba Marisol, hay quienes critican o no están tan de acuerdo con lo que la cultura impone, ¿no? Y quiere que todo el mundo cumpla, ¿no? Entonces, José es presentado como un justo, un sadí, justo, que tiene como sinónimo santo en el hebreo, ¿no? Términos relacionados a sadí, tenemos a sedaká, ¿no? Caridad, que tiene que ver con caridad, Asedek, que tiene que ver con rectitud, ¿no? Entonces, José no solamente es justo, podríamos entenderlo, sino es un hombre caritativo, ¿no? Así se puede leer, y también un hombre recto en el cumplimiento, digamos, de lo que Dios quiere que se haga, ¿no? Aparece en los nombres Sedaká y Sedek, aparecen nombres muy importantes de la tradición judía y que son leídos en el Nuevo Testamento. Aparece Melquisedec, por ejemplo, que tiene que ver con Sedek, ¿no? Con rectitud. Génesis 12:20, allá la relación que hay entre Abraham y Melquisedec. Y en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, que también aquí tenemos esta figura constante, atraviesa toda la carta de los Hebreos. En Qumran 11 también encontramos, y el personaje de Sadoc, de donde vienen los sadoquitas y eso, ¿no? O sea que está muy presente estos términos en grandes figuras míticas del Antiguo y del Nuevo, y que son arrastradas para el Nuevo Testamento. Así, la justicia, ¿no? Ese CD, la justicia tiene que ver con la generosidad para con los otros. Y aquí es bonito entender eso, ¿no? Tiene que ver con la caridad, tiene que ver con la rectitud, pero siempre, cuando lo leemos en este texto, uno lo puede entender mejor. Tiene que ver con la generosidad con los otros. El no preocuparse consigo mismo tanto, ¿no? Y con lo que la cultura le está imponiendo, con lo que la cultura y sus códigos le demandan, sino preocuparse por el otro, ¿no? Por el otro. Y en este sentido, esta figura de José es muy interesante en este texto. Y por eso quisimos traerla también como un personaje del Adviento, que muchas veces dejamos como de ladito, ¿no? De ladito. Pero las características que tiene nos podrían servir mucho para el diálogo, ¿no? Entonces, Sadik se refiere a la actitud espiritual de quien logró arrancar el mal de su vida, ¿no? Así se entiende este término también, ¿no? Profundizando en el término. No solamente es justo, sino que explica en qué consiste la justicia, ¿no? Cuando hablamos de este término. ¿En qué consiste? No es solo que es justo y, ¿verdad? Nos da la idea de bondadoso, no, pero es justo por su generosidad con los otros y es justo al mismo tiempo por la actitud, ¿no? De lograr arrancar de su vida el mal. Y yo aquí interpreto, el mal es no prestar atención a los otros, ¿no? Se cae directamente de su propio peso. Como nos decía la canción, y alguien lo recordaba, nos duele el otro, ¿no? Entonces, el ser sadik, esa cualidad de sadik, le permite ponerse en los zapatos, en este caso, de María, ¿no? De la otra persona, ¿no? De
de ese otro personaje. Su justicia, en ese sentido, es el vehículo que lo lleva directamente a Dios, a la comunión con Él. Entonces, no piensa más en sí mismo, piensa en Dios y en los otros. Sería, en este sentido, lo que nosotros entendemos como alguien santo, alguien que no piensa en sí mismo, sino que piensa en los otros, no piensa tanto en las consecuencias que puede tener aceptar o no esto, sino que piensa en el dolor del otro, ¿no? De ahí tan bonito este personaje tan interesante. El sadit es una persona íntegra. Y eso lo podemos también entender en textos como Proverbios 27, ¿no? Nos habla de lo opuesto del malvado, ¿no? Como en Job, en el libro de Job. Entonces, un sadit, el ser sadit, no es una cuestión teórica, digamos, solamente. Es una cuestión de actitud, ¿no? Como decíamos, frente al otro. Recto y justo es atributo divino. Justo eres tú, oh Dios, y rectos tus juicios. Solo a Dios se le califica así de justo con estas actitudes, igual como se le califica a José en este texto. Recuerden que, como decía, Mateo es muy judío, muy de la cultura judía, pero al mismo tiempo crítico también de algunos códigos judíos, ¿no? Entonces es muy interesante esto. Sadit también es un atributo mesiánico, ¿no? Y aquí es importante. Alégrate mucho, hija de Sión, como lo dice en el profeta Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, sadit y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno o sobre el hijito del asno, ¿no? Que en algunas traducciones colocan pollino, pero es hijo de asno, ¿no? Entonces, este texto de Zacarías, del profeta Zacarías, nos trae ese término para hablarnos de que es una cualidad también mesiánica, ¿no? Entonces es muy interesante tenerlo desde este punto de vista en este personaje. Frente a lo acontecido, ¿no? Con María, José quiere disolver el vínculo nupcial, que era lo que decía Giselle. Él no estaba inicialmente tan como de acuerdo, y claro, lo podemos entender, es una cultura fuerte, dura, que impone, así como esto que nosotros decíamos, esto que ustedes contaban, de nuestras sociedades. Hay roles que son difíciles de romper, ¿no? Que son impuestas desde antes de que uno nazca, clasificaciones que son impuestas, no es tan fácil. Entonces, José está en esa preocupación, en esa, digamos, en ese dolor de si aceptar o duda de si aceptar esto, cómo aceptar esto en una cultura así, ¿verdad? José quiere disolver el vínculo sin decir nada, ¿no? Y es interesante esto porque es calificado de justo también. Él lo quiere hacer como a escondidas. No, lo quiere hacer a escondidas, sin decir nada. ¿Por qué lo quiere hacer a escondidas? Porque él conoce la cultura. Si él hace esto públicamente, él sabe que María va a sufrir las consecuencias, ¿no? Va a morir, ¿no? Va a sufrir las consecuencias. Podría aplicar a María la ley del adulterio, ¿no? Él quería aplicar eso, él quería cumplir con esa ley, porque él es judío también, ¿no? Él quería cumplir, él también está atrapado un poco en la ley, pero hacerlo a escondidita, sin violencia, ¿no? Porque violentamente, pues acaba con ella, ¿no? Entonces, como nos cuentan Deuteronomio 22 y Deuteronomio 23, ¿no? Entonces, María sería
apedreada, ¿no? ¿Recuerdan aquel texto de Jesús con la mujer que él dice, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Ciertamente José está herido, desiludido, ¿no? Uno podría decir, también poniéndose uno un poco desde esa cultura en los zapatos de José, ¿no? De esa cultura patriarcal, ¿no? Esa cultura patriarcal. Sin embargo, siendo justo, ¿no? Según Mateo, confía en la explicación de María y lleno de temor del Señor, ¿no? Por esta conversación con el ángel, por este sueño, no ejerce ningún derecho sobre aquel niño, renunciando así a su propia paternidad y abriendo a la paternidad divina. O sea, él reconoce, no es el papá, ¿no? Teológicamente, no es el papá. Él sabe que no es el papá. Y es posible que aquí realmente no sea el papá. Hay muchas teorías, pero que en este momento para el estudio que estamos haciendo tal vez no nos son tan indispensables, de que realmente María pudo haber sido una jovencita violada. En el Imperio Romano nos sorprende a uno que eso haya pasado, ¿no? Porque el Imperio Romano eran parte de sus prácticas, ¿no? Que haya sido una niña violada. Inclusive algunos estudiosos dicen que sería violada por un soldado romano, ¿no? Pero hay un juego aquí con la palabra pantera, porque le llaman pantera, pero es posible que la palabra que se utiliza tenga que ver más bien con paternum, que es doncella. Entonces hay un juego ahí, no, eso no está definido, pero hay posibilidades de que haya sido eso. De cualquier manera, José entonces acepta, ¿no? Acepta una paternidad, digamos, adoptiva, como dijo, creo que fue Juan o Ángel, ¿no? Otra acción importante en este texto que a mí me gusta también mucho es el tema del sueño de José, ¿no? Cuando él sueña con el ángel, ahí, ¿verdad? Es como el diálogo que tiene con el ángel para digamos, arrepentirse de ese deseo que tiene, ¿verdad? De hacer todo como en silencio, dejar esa relación mejor ahí, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento era común que Dios revelara su voluntad a través de sueños. Esto era común. Fíjense que en muchas de nuestras culturas tradicionales, esto de los sueños es muy común, ¿no? Igual como la cultura judía antigua. Así fue con José, hijo de Jacob, ¿no? En Génesis 37. Entonces, esta parte del texto del sueño de José está muy vinculada con esta parte del sueño de Jacob, de Génesis 37. ¿Y esto por qué? Porque es que es tan judío Mateo, que Mateo conoce estas tradiciones por ahí. Entonces nos la trae, ¿no? Nos la trae ahí. En Génesis 37 está la historia como original, que posiblemente inspira a Mateo a construir este personaje de esta manera, ¿no? Así, por Mateo existe un paralelo entre José, esposo de María, y José de Egipto, ¿no? Y José de Egipto, mostrando cómo los dos personajes tienen en común la capacidad de tener e interpretar sueños. Y ambos, ¿no? Curiosamente, ambos son justos, ¿no? Ambos son sadí. Entonces, Mateo no fue digamos, a leer cualquier personaje. Leyó un personaje que tiene una característica como la que necesita José en este momento, ¿no? José, el de María. La conexión con este José de Egipto se extiende también a Jesús. Y aquí es importante. Al ser crucificado, su túnica, sin costura,
Mateo 27, 35, Juan 19, 24, fue tirada a suerte. La túnica de José de Egipto fue llevada ensangrentada a su padre Jacob como testimonio de su muerte en Génesis 37. O sea, que miren cómo hace Mateo este vínculo, ¿no? Este vínculo de tradiciones, y eso para mí también es como muy bonito, o sea, muestra cómo Mateo maneja, ¿no? La tradición judía. El sueño y la túnica para Mateo sirven para comparar la historia de Jesús y la historia de José a la figura de José de Egipto, también recordado por su justicia, ¿no? Entonces, fíjense aquí como Mateo junta como tres personajes para explicar esto de la justicia, pero al mismo tiempo, no solo los personajes, sino como la tradición, ¿no? La tradición. Entonces, eso también, bueno, esto nos lleva a la paternidad de José, ¿no? A la paternidad. José conecta Jesús a la descendencia davídica y a la historia del pueblo de Israel, ¿no? Porque Mateo tiene una intencionalidad con hacer esto, ¿no? Conectar a Jesús, no solamente, decíamos, como, o sea, presentarlo como el Hijo de Dios, sino también conectarlo con la tradición judía, con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, ¿no? Y por lo tanto, no hay más figura que la figura de la descendencia de David, del mismo David, ¿no? Que es desde el imaginario judío el Mesías, ¿no? El Mesías. Como aparece en la genealogía que precede este texto, ¿no? En la genealogía de Mateo, ¿no? Mateo trae todas estas figuras, que por cierto, todas son mujeres, la mayoría de ellas son mujeres en la genealogía de Jesús, y todas mujeres judías con un papel muy interesante en el pueblo judío, y mujeres extranjeras en el pueblo judío con un papel muy interesante a favor del pueblo judío, aunque sean extranjeras. Entonces, como es el caso de Ruth, ¿verdad? Que entra en la genealogía de Jesús por Mateo, ¿no? Entonces Mateo conoce bien la historia. La paternidad de José se ejerce en el dar el nombre al niño, ¿no? Jesús, que indica su misión de Salvador. José será padre de Jesús según la ley, ¿no? Porque la ley decía, el papá daba el nombre. Entonces, según la ley, Jesús da el nombre, José da el nombre, no según la carne, no, como teológicamente se entiende, pero sí según la ley. Pero Jesús será conocido como, según la ley, como el hijo de José, aunque, ¿verdad? Sabemos que teológicamente es el hijo de Dios, ¿no? Es el hijo de Dios. Una paternidad que yo la identifico, ¿verdad? Cuando hago esto, y lo voy haciendo así, poco a poco, como se lo estoy contando, una paternidad otra, yo le llamo, diversa, que va más allá del generar, según la carne, ¿no? Según lo biológico, diríamos. Paternidad en el sentido de favorecer la vida y permitir que el proyecto divino se transforme en realidad, ¿no? Favorecer la vida, no solamente la vida del niño, ¿no? Sino también la vida de María, ¿no? Por lo que sabemos de cómo fue este nacimiento, ¿no? Y él tenía en sus manos el haber tirado por el suelo esta historia, ¿no? Y como lo cuenta Mateo. Entonces, esto me ayuda a pensar, miren, esto en esta, cuando yo llamo una paternidad otra, una paternidad diversa, que va más allá del generar, según la carne, según lo biológico, paternidad en el sentido de favorecer la vida y permitir que el proyecto divino se transforme en realidad. Por eso
que ya sabemos. Esto es lo que me hace pensar a mí en el tema de las masculinidades hoy, ¿no? Y me hace pensar desde un punto de vista que tal vez lo entiendo como crítico. Masculinidad, como ustedes bien dijeron, son los roles que la sociedad patriarcal atribuye al ser masculino. En nuestras sociedades actuales, la masculinidad tiene entonces esos roles masculinos, tienen que ver con exitoso, competitivo, capaz de dominar, ¿no? Por eso los hombres son los que dominan, esa figura de dominante, pero también las mujeres son dominantes, ¿no? O sea, esto yo digo para que nos quitemos también los velos, porque es que todas dentro del patriarcado aprendemos de los roles, ¿no? Aprendemos de todo. Violento debe ser el hombre, ¿no? Que no revela sus sentimientos. Y yo le agregaría, si lo leo desde ese diálogo con José, también que no acepta, ¿verdad? Una masculinidad que no acepta ningún otro rol que no sea el rol que le impone la sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, las masculinidades que conocemos están marcadas, ¿no? Para fuera del texto están marcadas por esas características. En José no tenemos nada de eso, claro, es otra época, ¿no? Es una sociedad muy distante. Sería un fracasado si vemos algunos de estos. Sin embargo, tenemos otros roles y otros códigos allá en esa sociedad, ¿no? Que él, digamos, que él supera, ¿no? Que él supera. Él piensa primero en los demás, coloca en primer plano a los otros, al niño y a María. Asume un hijo que no es de él, una mujer que no tiene hijo con él. Pero además de eso, algo que a mí me parece importante en esta figura de José, es que asume un proyecto que no es de él. Porque era un proyecto, era un plan que es de Dios, es de otro, ¿no? No es de él, pero él lo asume, él lo acepta. Entonces, por aceptar la propuesta de Dios, se vuelve modelo de mayor justicia, ¿no? Como el modelo más justo que podemos encontrar. Esto lo trabaja muy bonito. Hay una biblista que me gusta mucho, Amil Gil Levine, que es de la escuela de la Duke, de la Universidad Duke, de la School, ahí, de la Duke, no sé cómo se pronuncia, Manuel sabrá mejor, que trabaja mucho este tema de Mateo y que le ayuda mucho como a seguir estas ideas, ¿no? La humanidad de Jesús es una también de las tareas que tiene Mateo para mostrarnos. Jesús es hijo de Dios, pero al mismo tiempo es humano, ¿no? Al mismo tiempo es humano. Por lo tanto, déjenme un momentito, déjenme quitar aquí una imagen que se me atravesó. Quitarla, cortar y volvemos. Con el tema de la humanidad de Jesús. Los propósitos de Mateo con esta historia de José, mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías esperado, ¿verdad? El Hijo de Dios, el descendiente de David, ¿no? Como sabemos, el descendiente de David. Pero cuando hablamos del descendiente de David, yo siempre retomo el texto de Isaías 11, es descendiente, pero no es cualquier descendiente, es un retoño, es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo. Entonces eso, tenerlo también recordado. Entonces, Mateo tiene estos dos propósitos, como mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías, ¿no? Y por otra parte,
destacar la humanidad de Jesús, insertándolo. Por eso me gusta mucho esta palabra, porque es como metiendo esta humanidad de Jesús en la historia de su pueblo, ¿no? Y ahí, por eso aquella genealogía tan humana, ¿no?, que presenta, porque todos los dioses tienen una genealogía así como divina. Sin embargo, Mateo presenta a Jesús con una genealogía humana, porque es una de sus intenciones también, y en una familia humana, ¿no? Por eso una familia concreta, ¿no? Una familia concreta y humana. El énfasis en la humanidad de Jesús es importante para Mateo y para la familia de Jesús, que desde el inicio era parte de su comunidad. O sea, la familia de Jesús, que hace parte de la comunidad de Mateo. Mucha gente de la comunidad de Mateo habían conocido el Jesús de la historia, ¿no? El Jesús de la historia. Eso justifica el énfasis en su humanidad, ¿no? Recuerdan que no puedes dejarlo así como solo divino, solo hijo de Dios, como muy en los cielos, ¿no?, por decirlo así de forma concreta, sino que Mateo necesita también presentarlo como humano, porque en la comunidad de Mateo, ¿no?, en el contexto donde está la comunidad de Mateo, hay gente de la familia de Jesús que lo conoció como el Jesús histórico real ahí. Entonces, él tiene también que incluir esta información porque la familia lo sabe, ¿no? La familia lo conoce. No solo era divino, no solo era Dios, era un humano también, ¿no? Entonces, de ahí también esto es bonito. Un Dios que yo llamo así, un Dios distinto. Algunas gente que trabajan también con las claves que yo trabajo dicen un Dios diverso. O sea, no es solo Dios, es también humano. Pero cuando hablamos de que es Dios, no es cualquier Dios, ¿no? En la humanidad de Jesús se revela el rostro de un Dios despojado que comparte en todo nuestras fragilidades y límites, hasta la muerte, ¿no? Como lo dice bien Filipenses 2, del 6 al 7. Este texto de Filipenses habla de la encarnación como el lugar más bajo, ¿no? Es muy interesante este texto. Pablo, en Primera de Corintios, nos dice que es en la fuerza de los pequeños y las pequeñas, ahí le agrego yo, ¿no?, el escándalo y la locura de la cruz, en que se revela la potencia del amor, ¿no? Como nos dice Pablo en Primera de Corintios, ¿no? Para los griegos de la época, los griegos dicen que un Dios que muere no es Dios, y menos que un Dios que se baja tan abajo, ¿no?, que tiene tantos límites y fragilidades. ¿Cómo va un Dios a morir? Para los griegos eso es ¿verdad?, una cosa así como inaudita, ¿no? Sin embargo, recuerden que la cultura judía está, digamos ahí, en la interculturalidad también con la cultura griega y otras culturas, ¿no? Entonces, por eso para los griegos no, decir eso es sorprendente. El Dios cristiano es un Dios que muere. Por eso es que en la humanidad de Jesús, derrotado como hombre, se revela la grandeza del amor divino, capaz de morir para nosotros. Es un Dios al revés, ¿no? Es un Dios al revés. Y por eso nos lleva otra vez a la canción, ¿no? Qué interesante es usar la camisa al revés, romper la norma, hasta de los mismos dioses, ¿no? Entonces Jesús viene a representar esto, ¿no? Para nosotros, en la cruz se revela el amor de Dios, a diferencia entre los dioses griegos y los dioses romanos, ¿verdad? Dios libre
ellos tener semejante idea como nosotros, ¿no? Pero es bueno mencionarlo, ¿para qué? Para algo que tiene que ver con la pregunta inicial que abrió hoy, ¿verdad? Sobre las otras religiones, los otros grupos religiosos. O sea, saber que en el cristianismo primitivo era muy plural, había muchos grupos religiosos. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Recordarlo. No pensarnos que somos los únicos religiosos, ¿no? Hay otras religiones, hay otros grupos con los que el cristianismo tiene que ir dialogando, ¿no? Y conversando para fortalecerse como religión también. En la humanidad de Jesús aparece un Dios diverso que elige la fragilidad de una carne, pero también la pequeñez para su intervención salvadora, ¿no? Entonces, esto teológicamente para nosotros los cristianos es muy profundo, digamos. Y para la comunidad de Mateo, en diálogo con esas otras culturas, es algo novedoso, ¿no? Es algo que nunca otras religiones habían dicho. Pero eso no quiere decir que la letra es mejor, no. Es eso. El cuerpo humano de Jesús no es un mero recipiente de su divinidad, sino que revela también otra manera de ser de Dios para con nosotros, ¿no? Como estudiamos ya, el Emmanuel, el Dios con nosotros, un Dios con rostro humano, ¿no? Un Dios con rostro humano. ¿Qué significa esto? Yo destaco dos cuestiones. Que lo humano se vuelve lo absoluto por traer en sí mismo Dios. Y segundo, que lo humano, elevado a su máxima altura, se identifica con lo divino. Hay una frase de Juan Luis II que la recordé cuando estaba escribiendo esto, ¿no? Tan humano que solo podía ser Dios, ¿no? Linda frase. Y otra frase de Francis Kelamer, un teólogo de aquí de Costa Rica, que dice, el ser humano, ¿no? El ser supremo del ser humano es el ser humano. Está en esta misma lógica que nos está presentando Mateo, ¿no? En la humanidad de Dios, ¿no? De la humanidad de Dios. Lo humano se vuelve lo absoluto por traer en sí mismo Dios, ¿no? Eso para mí es sumamente interesante. Esto no quiere decir que lo humano sea lo único, que sea el único ser creado, ¿no? No tiene que ver con eso, porque muchas veces hemos leído mal, la humanidad ha leído erróneamente esta identificación con lo divino y ha pretendido estar por sobre todo lo creado, ¿no? Y de ahí la destrucción de nuestro planeta, ¿no? Entonces, por eso es importante entender también teológicamente esto, qué significa cuando hacemos esta afirmación y recordamos esto. A mí me gustaría preguntar, es que la cambié de orden después de esto, hacer y que tal vez dialoguemos un poquito, ¿no? Sobre estas preguntas. ¿Qué preguntas nos surgen otra vez? ¿No? ¿Qué llama la atención de este texto? No qué pregunta, no soy la primera, ¿no? ¿Qué llama la atención de este texto después de esta reflexión, de haber recordado esta reflexión, la reflexión que ustedes ya conocían? Esto para un poco motivar a un poco de diálogo también para finalizar hoy. No nos vayamos con cuestiones por dentro.
Muy bien, vamos a darle la oportunidad de invitar a las personas que no han participado, y a las que han participado sean breves y concretas para aprovechar bien nuestros 15 minutos que tenemos, por favor. María del Carmen. Sí, yo pensaba ahora, después de toda la reflexión, ¿por qué no haber pensado antes que José era un hombre santo? Primero pensamos que José era el hombre el cobarde, el que quería denunciar a María o irse. ¿Y por qué no haber pensado que entre todos los hombres había un hombre santo? Porque no todos los hombres creo que no todas las personas responden a la sociedad. Por ahí puede haber personas que no responden, y quizás en ese tiempo José no respondía a ese tipo de tradición. No sé si quedó claro. Gracias, María del Carmen. Mónica. Sí, a mí lo que me surge es que frente al accionar de Dios o frente a la gran acción de Dios, nos lleva a la duda, ¿no? Al mismo José, que le parece, bueno, era un hombre justo, pero él igual había decidido repudiarlo en secreto, pero es como que el plan de Dios, ante el plan de Dios, también nos podemos llenar de dudas. Y pasa lo mismo con María, ¿no? Cuando María en Lucas dice, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? ¿No? Y nuevamente es el plan o designio de Dios que lleva a esto, a la duda, ¿no? Y la duda que nosotros también tenemos frente a la palabra y frente a la acción de Dios en nuestras vidas. Eso es un poco lo que quiero compartir. Gracias, Mónica. Gracias a usted. ¿Alguien más quiere compartir alguna resonancia? ¿Qué les dice el texto, como decía la pregunta? Sí, señor, Griselda. Para mí este pasaje siempre me ha gustado, porque veo, a pesar de que José repudió el secreto de María, Dios estaba con él, y el ángel, me acuerdo, le dijo que no tengas miedo, y le dio como una esperanza a él para que siguiera hacia adelante, a pesar de las adversidades. Eso me llama la atención. Muy bien. Camila. Hay una diferencia sustancial entre María y José, porque María desde muy jovencita fue educada y criada en el templo, y José no. Y entre los dos reciben un ángel que le hace una anunciación, y el otro que recibe un ángel a través del sueño y que le sugiere que acepte ese niño. A José le costó un poquito más en su parte humana aceptar esto, y a María menos, porque también habiendo sido creada en el templo tenía otro tipo de obediencia. La obediencia de José viene de su sabiduría, justamente, no viene de haber, digamos, recibido una instrucción particular. Y bueno, esto es lo que me vibra como diferencia sustancial. Gracias, Los dos son Camila. personas de fe, pero a José le costó un poquito más. Gracias, gracias. Y la historia de que María fue educada en el templo no está en los evangelios canónicos, está en los evangelios apócrifos, y eso es muy dudoso. No hay manera de saberlo realmente. Giselle. Bueno, yo quiero agradecerle a Tirsa por la oportunidad que nos da, porque yo lo que he ido, digamos, descubriendo desde el lunes es cómo nos ha sido guiando a ver los textos con una nueva mirada, desde la diversidad, como dices tú, desde lo nuevo. Entonces, como leer los textos de otra manera, y nos has invitado a no entrar en los textos con los preconceptos de siempre,
con lo que hemos aprendido de hace mucho tiempo, con lo que ya tenemos aquí, sino entrar a conocer otra forma de leer los textos. Y me encanta eso de un Dios diverso, ¿verdad? Un Dios que se sale incluso de los esquemas que también hemos aprendido durante mucho tiempo. Entonces, ver esa diversidad en los diferentes personajes que nos has mostrado desde el lunes y hoy, ¿verdad? Ver esa humanidad, tanto en María, ¿verdad? Como lo hemos visto, pero en José especialmente, porque a veces los tratamos como personajes intocables, ¿verdad? Que ya son santos desde que se crearon o santos desde que nacieron. No, fueron personas como nosotros y nosotras hoy que han ido aprendiendo en el camino y que tuvieron también sus dudas. Entonces, ver a estos personajes como unas personas como nosotros, a mí me encanta porque entonces me puedo identificar con ellos. Entonces, agradecerte esa forma realmente maravillosa de acercarnos a los textos. Muy humano. Gracias. Muy bien, Gis. No sé también quién estaba diciendo de la duda. Creo que era María del Carmen la que estaba comentando de dudar es parte del discipulado, es parte de fundamentar la fe. Guadalupe Mosquera, luego Sergio. Sí, señor. Es como para resaltar, o sea, a uno le han presentado a ese José justo, pero ese José justo como ese piadoso, como ese que, pues el piadoso malentendido que tenemos nosotros, ¿no? Es ese que no hace nada, ese que está como ahí apenas esperando que Dios le haga todo. Y como aquí nos los presenta, que es como la belleza que uno ve, que es ese justo, es prácticamente una persona rebelde que prácticamente, ¿cómo es? O sea, piensa en la otra. Su justicia se basa en que la otra no sea la señalada, no sea como la juzgada. Y ese es otro matiz que le da prácticamente lo que debe de ser en realidad lo que es justo. Porque en la creencia de uno, justo es como el bobo, como el que está ahí, el que Dios le tiene que dar todo, y este aspecto como lo toca la señora aquí le da otro panorama a uno de ese verdadero justo. Gracias, Guadalupe. Vamos a darle la palabra a Sergio y luego al padre Marco, que por ahí tiene la mano para levantada. Sergio. Sergio, el micrófono. Nos dices que me vas a invitar a una comida en Guadalajara, creo. Sí, para que no escucharan. No, pero están invitados. Si hablamos de un José justo, creo que entonces en algún momento también José era injusto, o actuaba o tenía algunas reacciones injustas. O sea, de alguna manera, los evangelistas tratan de pintar más hacia el valor de la bondad para no centrarse más en cuestiones, digamos, más erróneas, porque hay que pensar que como hombre, como ser humano, tanto María como José, en algún momento tuvieron que tomar la chancla, ¿no? O jalarle la oreja de algún modo a Jesús cuando se perdió en el templo. No fue una palmadita en la espalda, suponiendo, ¿eh? Pero no centrarse solamente en eso, sino también más hacia lo nuevo, como se ha estado mencionando. Y yo he estado reflexionando desde esta perspectiva de tener una visión nueva en cuanto a la lectura del texto. Cada estación litúrgica es como digamos, el celular, ¿verdad? Que automáticamente se va actualizando. Entonces, cada estación nos va a nosotros o nos debe ir actualizando desde la perspectiva y la experiencia que vamos teniendo en la historia hoy, ¿no? Y le vamos dando sentido.
Gracias, Sergio. Vamos a darle la palabra al padre Marco y luego a la reverenda, ¿será Diana o Doña? Primero va padre Marco, luego Adriana. Muy buenas noches a todos y de antemano muchísimas gracias y mis disculpas, mi intención no es ofender a nadie, espero que no se sientan ofendidos con lo que voy a decir. Parte de mi ministerio es con personas que tienen problemas de adicciones, adicción al alcohol, adicción a la droga. Entonces, en este ministerio hablamos mucho de la disfuncionalidad de nuestras propias familias y tratamos de entender de dónde vienen esas disfuncionalidades que crean esos vacíos en el enfermo adicto. Y se analiza, y entonces en estos grupos solemos pensar o tomar como modelos familias, y entonces en una ocasión estuvimos hablando del ejemplo de familia en nuestra fe católica, en nuestro cristianismo, y decían pues la familia sagrada es el ejemplo de familia, pero analizando nos damos cuenta que es una familia muy disfuncional. Una jovencita de 13, 14 años que la comprometen con un señor que no sabemos si tenía 25 años o que tenía 40, 50 o 70, hay quienes inclusive dicen que tenía 70. Estaba comprometida a ella en contra de su voluntad. A ella parece que nadie le preguntó, esa era la tradición y la costumbre. Va a ser con un señor adulto, que también eso es una tremenda disfuncionalidad con una menor de edad. Y luego la otra parte, Jesús no es hijo de él, es hijo del Espíritu Santo. Y entonces aquí decimos, bueno, esta es una familia muy, muy disfuncional, siguiendo esos parámetros. Pero por otro lado, lo que es muy alentador es cuando vemos la perspectiva que decimos, sí, sería una familia muy disfuncional. Pero dentro de esas disfunciones, lo sagrado en esta familia es que esta familia fue capaz de tener a un hijo a quien llamamos Jesucristo, como usted lo menciona, que es el rostro humano de Dios. Un hijo que ha hecho tantos prodigios y que nos trae un mensaje nuevo de funcionalidad, que nos habla de un reino de fraternidad y solidaridad. Y en esa familia tan disfuncional, pues también hay mucha esperanza. Muchas gracias. Gracias, Marco. Bueno, en esas disfuncionalidades yo creo que cabemos todas nuestras familias, ¿verdad? Sí. Todas nuestras historias. Bueno, la cuestión de la edad, yo creo que esta imagen de presentar a José como ya un anciano y a María como una doncella, nada tiene que ver con la historia. Probablemente tendrían la misma edad, entre 13 y 15 años, tan pronto se pudieran, era la costumbre, tan pronto se casaban. Pero bueno, recuerden que siempre en la iconografía se quiere preservar la castidad de José. Y entonces ya un viejito ya que parece el abuelito, ya como que ya no tienen deseo los abuelitos. Reverenda Diana, bueno, no me voy a meter en la cuestión del cuerpo. Sí, muy buenas noches. Para también agradecerle mucho a ustedes y a Tirsa, excelente tema. Y también vale destacar de que en este tiempo se rigía mucho el hombre, porque de hecho a los hijos no se le decía el hijo de María, sino que él se le llamaba Josué se le decía Yeshua Bet Yosef, que es el hijo de José, se le denominaba desde ese punto. Entonces él quizás le daba temor ante de repudiarla y también ante ser hombre, de que lo hubieran engañado. Hay que mirarlo también desde ese punto, porque pudo haber sido justo, pero también fueron muchas cosas que se le pasaron por la mente a José. Muchas gracias. No, gracias a usted, reverenda. Tirsa, ya se nos acabó el tiempo, pero espero que, miren, espero que estos textos no lo vean así como una falta de respeto a nuestro imaginario, pero tenemos que madurar también nuestra fe, también estar abiertos a reimaginar, entender la cultura de aquella época y entrarnos en el personaje. Y si ustedes encuentran disfuncional estos textos de la Sagrada Familia, pues lean Marcos, allí va a estar más disfuncional. Marcos es bien antifamiliar,
La familia lo quiere matar, se lo quieren llevar a Jesús porque cree que está loco. Bueno, espérense a que salga mi libro en español, que ya salió en inglés. Tengo todo un capítulo a la disfuncionalidad de la familia de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y no se espanten, porque de las disfuncionalidades son como escribe Dios. Ustedes no han oído que Dios escribe derecho en los lenguajes torcidos, yo no creo. De las disfuncionalidades, rompe los parámetros de lo que es normal, de lo que es aceptable. Yo creo que en vez de espantarnos, decir, ay, qué bueno, porque ese Dios, a lo mejor en algún momento me he sentido así, que estoy fuera, que me han marginado, que no quepo, que no tengo lugar, pues allí está Dios contigo, hermana, hermano. Que sea José modelo de justicia, que nos invite otra vez a creer en el Hijo amado de Dios, a practicar la virtud de José, de estar abiertos al plan de Dios, de estar atentos a escuchar a Dios, de estar atentos a sueños, a visiones y seguir siendo personas justas. Así que no se pierdan el día de mañana que cerramos esta semana de retiro. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les cuide y que José vele sus sueños. Y si sueñan, apuntarlo rápido, ¿verdad? Porque a lo mejor Dios también nos habla por medio de sueños.